Ahora va a intervenir Teresa Rodríguez, que es profesora y número 2 en la lista del Parlamento Europeo. Buenas tardes, Granada. Qué bueno veros de frente. Desde ahí abajo no me daba cuenta cuánta gente éramos. Yo voy a intentar ser un poquito más piadosa con las intérpretes en cuanto a la velocidad. Y voy a empezar efectivamente por recordar que han pasado 3 años del 15M, del movimiento de indignación y de participación y de la explosión más grande en términos de empoderamiento ciudadano que yo personalmente he vivido en mi vida. Y el 15M nos dejó muchas cosas, entre ellos enseñanzas populares, que se extendieron y se gritaron por cientos de miles. No hay pan para tanto chorizo, se decía. No hay pan. Estamos en una situación en la que los datos, las estadísticas nos demuestran una realidad absolutamente violenta. 1 de cada 3 personas en este país ya es pobre. Y todos los datos son mucho más violentos en Andalucía, como sabemos. Estamos en una situación en la que en esta provincia hay un 36% de paro. Hay 105.000 personas sin empleo. Estamos en una situación en la que 60.000 familias son pobres en esta ciudad. Los datos demuestran una violencia absoluta en términos sociales, pero más violenta es la realidad cotidiana. Más violento es ver a tu compañera de piso salir cada mañana con 2 titulaciones para limpiar una escalera a cambio de 10 euros. Más violento es ver a tus alumnos que todos los días van a comer a casa de sus abuelos porque sus padres no les pueden poner un plato de comida en la mesa. Más violento es ver que la gente que tiene trabajo, que tiene empleo, se siente absolutamente privilegiado. Y por eso echa horas extras y se deja su juventud y se deja su salud para intentar no perder un empleo precario. Esa es la violencia de los datos. No hay pan. Y no hay pan para tanto chorizo. Hay una sensación generalizada de desapego, de desprecio, de desafección con todos los políticos y con todos los partidos. Esto, de alguna manera, es dramático también, porque hay una crisis de alternativa, no se ven perspectivas de cambio a la vista. El mensaje que se generaliza en todos los sitios es todos son iguales. Todos son iguales y harán lo mismo, por lo tanto, no hay salida. Ellos pretenden, y yo creo que tenemos que evitarlo, que eduquemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en la desafección, en la indolencia. Y hablando de chorizo, la corrupción. Se habla siempre de la corrupción en términos de gente que roba en todos lados. Se dice, en todas las casas cuecen habas. A mí me gustaría hablar de la corrupción de otra manera. Porque es que además, respecto al desapego que hay de las organizaciones políticas, si no fuera porque ya el Fondo Monetario Internacional está empezando a decir que hay cierto problema de desestabilización en este país por la crisis de legitimidad que tiene el bipartidismo, el Fondo Monetario Internacional, que me gusta siempre detenerme en esa gran señora Christine Lagarde, esa señora que dijo que había que bajarle un 10% el sueldo a la gente en este país mientras ella se lo subía cobrando 340.000 euros al año. Esa señora que dijo que vivíamos demasiado tiempo, que no estaba previsto que viviéramos tanto y por tanto que había que alargar la edad de jubilación y recortar las pensiones. Respecto a esto, a mí siempre me gusta recordar a una cantautora de Madrid que cantaba en un estribillo de una canción que os recomiendo que escuchéis, que si es por estabilidad presupuestaria, si es por responsabilidad económica, y para dar ejemplo, le decía a Christine Lagarde, coño, muérete tú. Pues casi, podríamos pensar que lo hacen queriendo, que de alguna manera quieren que asimilemos esa cantinela hipnótica de que todos son iguales y de que además cualquiera que llegue ahí haría exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que salir de la barrera de que el poder corrompe. No, el poder no corrompe, el poder desenmascara. Si vivimos donde vivimos y nos dirigen quienes nos dirigen es porque la gente incorrompible, la gente que está vinculada a su comunidad, a los movimientos sociales, a la defensa de los derechos, no ha llegado todavía al poder y por eso estamos en el sistema en el que estamos. La corrupción. Efectivamente roban para ellos y cuando los pillan, pues los indultan, como a los toros. Cuando no, roban de forma legal, cogen lo que no es suyo y se lo dan a sus amigos, como la sanidad en la Comunidad de Madrid, que se la querían dar a las Coplovi, como cualquier concurso, licitación, cesión de suelo público, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, llevan años legislando para sus amigos, legislando para los suyos. Y esto también es corrupción.
Cada vez que nos decían que una reforma laboral iba a incentivar la contratación y lo que han provocado es que el despido sea casi prácticamente libre en este país. Cuando ya desde que empezó el año ha habido 1000 descuelgues de convenio. Convenio, esa palabra que nos suena tan rara a mucha gente joven. Pues ha habido 1000 descuelgues de convenio, es decir, 38.000 trabajadores que se han quedado sin convenio laboral como consecuencia de la última reforma laboral. Y la patronal se ve fuerte, y se ve fuerte en todos los sitios, también en Granada, donde se está negociando un convenio de la hostelería, en la que la patronal lo que plantea es reducir un 10% los salarios. ¿Os suena lo del 10% los salarios de la señora Lagarde? ¿Os suena también que quiten la antigüedad? ¿Qué más da si una persona tiene 1 o 3 hernias discales? Quitémosle el plus por antigüedad. Quitarle días de descanso, porque todo el mundo sabe que los trabajadores de la hostelería tienen muchas horas y muchos días libres. Eso entre otras faenas. Años gobernando para ellos, regalándole lo que no era suyo para regalárselo a sus amigos. La tierra, el suelo, el agua, el mar, las energías, en definitiva, liberalizando, como dicen ellos, recursos que eran de todo, que estaban ahí y que no eran suyos. Años gobernando y legislando para sus amigos. Venta de todo nuestro patrimonio a pedazos, los servicios públicos, el patrimonio natural, el patrimonio cultural. Y luego rebajas, exenciones fiscales, amnistías fiscales, qué palabreja usa en este contexto. Y mientras a nosotros nos subían el IVA. Subían el IVA de todo menos de las obras de arte, porque claro, aquí todo el mundo nos hemos comprado alguna vez un Picasso o un Velázquez, ¿verdad? Supongo que en la plaza tendréis unos pocos. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que la corrupción no es una anécdota. La corrupción es una forma de gobierno. La corrupción es una forma de legislar. Los políticos del sistema son corruptos porque están acostumbrados para gobernar lealmente a los intereses de quienes están acostumbrados a quedarse con lo que no es suyo, la gran banca, la patronal, las constructoras, etcétera, etcétera. Nosotros en Podemos hemos empezado a ponernos algunas vacunas porque efectivamente nos da miedo la corrupción. Y al contrario de lo que se decía antes, de subir los sueldos de los salarios para evitar la corrupción, es curioso eso, es como pretender que los políticos ya vengan corrompidos de casa para no poderlos corrompir después en el ejercicio de gobierno, ¿no? Muy lejos de ese tipo de propuestas, nosotros decimos, la política no es una profesión. Quien ejerce la representación pública de una comunidad debe hacerlo durante un tiempo limitado. Debe no salir de su barrio, debe seguir cogiendo el transporte público, debe saber que después de su representación pública va a volver a su puesto de trabajo, porque seguramente sus lealtades se tejan de otra manera si sabe que después va a tener la presión, el aliento en la nuca del conjunto de la ciudadanía al que dice representar. Eso es una vacuna. Prohibir las puertas giratorias, decir no queremos cobrar 8.000 euros porque no nos parece un salario que sea medio decente tal y como está la situación del país. Y nosotros decimos, bueno, con el resto que sobre, hasta los 8.000 que cobra un eurodiputado, podemos hacer muchas cosas. Y a mí se me ocurren muchas cosas. Imaginaos que fuéramos capaces de crear una caja de resistencia que pudiera soportar una huelga en la hostelería en la provincia de Granada tan larga que tuviera que ser la patronal la que pidiera por favor que nos sentáramos a negociar. Por ejemplo. Y ahora hablan de los brotes verdes, de la luz al final del túnel. Decía una monja que los brotes verdes a lo mejor eran de una planta carnívora. Fijaos los tiempos que vivimos en los que las monjas incluso dicen estas cosas. Y decía un filósofo que la luz al final del túnel a lo mejor era un tren que viene de frente. Y esta es exactamente la línea. El crecimiento, la creación de empleo, como decía mi compañera Ana antes, se va a hacer a costa de empleos que ni siquiera hacen salir a la gente del umbral de la pobreza. Fijaos, les dejamos los mejores años de nuestra vida, las mejores horas del día de cada año de nuestra vida para ni siquiera poder escapar de las garras de la pobreza. Esa es la salida de la crisis que nos quieren dar. Salarios de miseria. Ellos dicen devaluación interna, ser más competitivo, exportar más barato para salir de la crisis. Y decía una chirigota de Cádiz, que se llaman los que se quedaron en los huesitos, decía en una copla un ejemplo que es mejor que cualquier explicación económica sobre lo que es la devaluación interna. Y decía algo así como, yo soy un hombre sin sueldo, con un horario diurno, que continúa de tarde y empalma con el nocturno. Yo soy un hombre que nunca va a equivocarse de turno. Y seguía diciendo,
soy productivo, por fin ya soy productivo. Y Angela Merkel está muy contenta conmigo. Y seguía, España ya no está en crisis, Rajoy está como loco. La compraventa en Europa es favorable a nosotros. Les exportamos ya mucho y le importamos muy poco. Después con la cerveza canto. Y decía el presidente de la patronal valenciana hace poco tiempo, los de la gran patronal están últimamente tan bocazas como algunos obispos. Decía el presidente de la patronal valenciana, la gente que habla de contratos basura se pone muy exquisita. Estos son exquisiteces, ¿cómo vamos a renunciar a cualquier empleo? Todos son necesarios. Y nosotros decimos, cuando las diferencias sociales son tan grandes y van creciendo, cuando 20 personas tienen lo mismo que el 20% de la población, cuando el tío que dijo que para salir de la crisis había que trabajar más y cobrar menos, también, por cierto, jefe de la patronal, Díaz Ferrán, está en la cárcel. A lo mejor lo que había que plantearse es que para salir de la crisis y para generar empleo no hay que repartir la miseria, no hay que repartir los contratos parciales, la temporalidad, las condiciones absolutamente tremendas en los puestos de trabajo, sino repartir trabajo y repartir la riqueza. Hasta un niño de primaria podría sacar esta conclusión. Propuestas razonables. Decía el 15M en su sabiduría pequeñita. Pequeñita en cuanto a la longitud de la frase. Nos habéis quitado demasiado y ahora lo queremos todo. Nosotros decimos, recuperar la soberanía, recuperar los derechos y recuperar la decencia. Esa palabra no me gusta mucho, la decencia, la honradez. Recuperar la soberanía, como decía Ana, recuperar la capacidad de tomar decisiones sobre todo lo que nos afecta. Esto parece como de perogrullo, pero es que últimamente yo creo que nadie duda que quienes toman las riendas de nuestras vidas, que quienes toman decisiones por nosotros, no son elegidos absolutamente por nadie. El señor Mario Draghi, ese señor empleado de Goldman Sachs, nadie lo eligió para que determinara muchísimas de las cosas que nos afectan en la vida cotidiana. Por tanto, ahora lo queremos todo. Nos quitasteis demasiado, ahora lo queremos todo. Ahora queremos lo mismo que dicen los yayoflautas. La hemos pagado en nuestra banca pública, ética y social. Queremos tomar el control sobre lo que nuestros ahorros se puede invertir, porque la banca debería ser un canal entre el ahorro y la inversión, no una fórmula de enriquecerse absolutamente por parte de algunos. Y decimos, queremos poder decidir sobre si con esos ahorros y lo que se saca de ahí se va a invertir en un nuevo modelo productivo que nos saque del monocultivo de la hostelería y del ladrillo, que hemos sufrido además tanto en Andalucía, si apostamos por las energías renovables o si por el contrario seguimos financiando la burbuja inmobiliaria o la compra de coches de lujo. Queremos decidir también sobre eso. Propuestas razonables. Cuando lo único que tiene últimamente el apellido de soberana es la deuda, nosotros queremos cuestionar el pago de la deuda ilegítima que viene de ese rescate bancario que ninguno hemos decidido, que a ninguno nos han preguntado, del rescate de las autopistas y de una fiscalidad injusta que le quita a los de abajo para dárselo a los de arriba. Quienes pagan impuestos en este país son los trabajadores. Propuesta razonable es garantizar el derecho a la vivienda en un país con 3,4 millones de viviendas vacías. Propuesta razonable es controlar socialmente las energías para garantizar el suministro y para garantizar también una nueva forma de producir energía que sea compatible con la vida en el planeta. Eso es recuperar la soberanía y no votar cada 4 años. Se aleja mucho de eso. Segundo eje, recuperar los derechos. Con el rescate bancario y con la deuda, nadie nos puede decir que nos hemos educado, que nos hemos curado y que nos hemos cuidado por encima de nuestras posibilidades. Nadie nos puede justificar ningún recorte, ni en Bruselas, ni en Madrid, ni en Sevilla, ni en la Conchinchina, en ningún lado. Algo muy sencillo al final. Ellos quieren garantizar sus inversiones y quieren poner a gente que gobierne para garantizar sus inversiones. Nosotros queremos ser felices, queremos trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Queremos que un niño vaya sano, cuidado, comido y curado a la escuela. Es algo tan sencillo como eso y nos hemos encontrado en la situación en la que arrancarle privilegios a los otros supone garantizarnos el derecho a ser felices. Tercer y último eje de la campaña, recuperar la decencia, recuperar la honradez.
recuperar la vergüenza en parte. La política no es una profesión, la política para representar a los que de verdad tiene que representar tiene que surgir desde abajo. Quienes nos han marcado el programa, marcaron la indignación, las plazas en el 15M, marcaron el programa los movimientos que vinieron después y siguieron la misma metodología democrática, pero ya con objetivos concretos, las mareas. Han sido capaces de resolver los problemas de la gente en mayor medida de lo que lo han hecho las instituciones. Estos desahucios han conseguido más realojos de lo que ha conseguido cualquier institución. La gente de Somonte ha conseguido recuperar las tierras para trabajarlas, las tierras baldías. La gente de la Marea Verde ha conseguido desobedecer a la LOMCE en cada centro escolar y defender la escuela pública mucho mejor de lo que lo hace cualquier institución. Hay que aprovechar todo ese bagaje y de una vez por todas desalojar a quienes tienen las riendas de nuestra vida del poder. Queremos construir gobiernos valientes, desobedientes con la troika. Gobiernos valientes, pero con un pueblo detrás. Y eso hay que seguir construyéndolo desde abajo. Voy a terminar con una referencia a Carlos Cano. Alguien decía en Cádiz, que también queremos mucho a Carlos Cano allí, que queremos que Podemos sea como la murga de los currelantes. Esa que ofrecía a los caciques pico y pala y esa que organizaba el mecanismo para tirar para adelante, de la manera más bonita y popular. Se acabe el paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los inmigrantes, haya cultura y prosperidad. A por ellos que son pocos y cobardes. Muchas gracias.